estás escuchando, y nuestro invitado del día es Sebastián Salvador, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, oriundo de la zona norte, más específicamente de San Fernando. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por suerte, acá estamos. Gracias. Te damos la bienvenida a Salvemos la República y te queríamos consultar como primera instancia, ¿qué te pareció a vos o cuál fue la impresión que tuviste de los incidentes al Congreso en la última sesión por el acuerdo del FMI? Bueno, lamentable, realmente no comparto, ya hemos vivido estos especie de querer tomar el Congreso en gestiones anteriores, ahora nos pasa lo mismo, y realmente hay gente que lo fomenta, como lo fomentaron en su momento algunos diputados del Frente para la Victoria que estuvieron acompañando en aquella votación de la reforma jubilatoria, y hoy se quejan porque le ha tocado a su gobierno. Entonces, no hay que jugar con fuego cuando después te puede tocar a vos. Realmente me parece una irresponsabilidad de parte de ellos. Por supuesto, repudio totalmente a quienes producen estos hechos vandálicos y por supuesto más en el marco de lo que es el Congreso donde se están discutiendo cosas importantes para el país. Sebastián, Ignacio Pose te habla, aprovecho para saludarte y agradecerte que hayas tomado tu tiempo para hablar con nosotros. Nos conocemos hace mucho por la actividad en San Fernando y la verdad que es un orgullo tenerte en el Congreso Nacional. Sebastián, la pregunta es, ¿qué crees que debería hacer la oposición frente a esta situación? Digo, tenemos un oficialismo fragmentado que hacen de oficialismo y de oposición al mismo tiempo, y por el otro lado encontramos nosotros que tenemos varias figuras, varios que van despuntando, digo, varios que tienen intenciones de ser presidente, y la realidad es que encontramos que no sé si hay una posición unificada en cuanto a qué es lo que debemos hacer o cómo se debe actuar como oposición. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, igualmente, primero Ignacio, saludarte, la verdad que, bueno, un gran luchador desde siempre, desde San Fernando, de tu lugar, así que un gusto también poder hablar con vos. Mirá, yo creo que la oposición, venimos de diferentes partidos, está la coalición cívica, el PRO, el peronismo republicano, la Unión Cívica Radical. Por supuesto que tenemos matices, que tenemos algunos puntos de vista diferentes, pero en el trazo grueso, en lo que queremos para el país, estamos totalmente de acuerdo. Y eso es una gran ventaja y esto lo pudimos ver en los últimos años, defendiendo cuestiones muy importantes en el Congreso, todos juntos, votando todos de la misma manera, poniéndole un freno en el pecho al kirchnerismo que venía por la reforma de la justicia, por el Consejo de la Magistratura, por leyes que tenían como la ley del envase, que era seguir subiendo impuestos. Entonces creo que tenemos una visión de país muy similar y con matices, que por supuesto es natural que los tengamos, pero estamos unidos, fuimos a elecciones juntos, hemos ganado elecciones juntos, y lo más importante es que también hemos perdido elecciones juntos y hoy podemos mostrar que a pesar de perder una elección, estamos en el mismo barco y tenemos una misma visión macro del país, algunas cuestiones con la economía que por ahí no coincidimos tanto, pero a grosso modo creo que la oposición está haciendo un muy buen trabajo y muy responsable, y en este caso, en lo que pasó en la votación del fondo el otro día, fue muy responsable, primero porque dio quórum, primero además porque caer en default para la Argentina hubiese sido el peor escenario, más peor de lo que estamos. Hoy la oposición puedo decir que le está dando gobernabilidad a este gobierno débil de un presidente sin rumbo, que ni su propio bloque, parte de su propio bloque, le iba a votar su acuerdo con el fondo. Este es un acuerdo del oficialismo, del peronismo, kirchnerismo, con el Fondo Monetario Internacional, que creo que hay que avalarlo, solo eso, no el plan económico del gobierno que era muy malo y era inflacionario, y nosotros logramos que lo despeguen porque nos querían meter en un brete de votar las dos cosas juntas, y las atribuciones del Congreso simplemente son aprobar o desaprobar en términos económicos el préstamo o la refinanciación.
Así que bueno, eso también fue una muestra de la oposición de responsabilidad, porque como decíamos, caer en default nos deja aún más aislado del país. No íbamos a tener crédito ni del BID ni del Banco Mundial, porque cuando caes en default no es que caes en default solamente con el Fondo Monetario Internacional, caes con todos los países del mundo. Y ahí una multinacional que está en Argentina, por ejemplo, tampoco iba a tener acceso al crédito. Entonces, era caer en el peor de los escenarios. Por eso que, bueno, creo que eso también es parte de una oposición que mira para adelante y mira a futuro porque quiere gobernar. Hola, Sebastián. Mercedes Novillo te habla. Mira, yo voy a una pregunta más doméstica. ¿Cómo se vive en el Congreso esta fractura expuesta del kirchnerismo? Ahí en las comisiones, en las conversaciones diarias con los legisladores del Frente de Todos, ¿cómo está esa relación entre ustedes y entre ellos entre sí, ahí adentro, en el Congreso? No, la verdad que, hola Mercedes, primero saludarte también, un gusto poder hablar con vos. Y es de una irresponsabilidad tremenda lo que está haciendo este gobierno porque están jugando con cuestiones muy delicadas que estamos todos inmersos, metidos en el país, que ellos por peleas internas nos están exponiendo a cuestiones que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Realmente las últimas votaciones o las últimas sesiones que hubo en el Congreso fueron lamentables. La del presupuesto, donde nos trajeron un presupuesto que tenía inconsistencias por todos lados, donde planteaban una inflación del 33%, que ni ellos se lo creían, que por suerte, y estuvo bien ahí también la oposición, no se lo votamos, porque nos estaban mintiendo la cara, y además con un presidente del bloque como Máximo Kirchner, que yo creo que carece de las espaldas para ocupar ese lugar, después bravuconeando a la oposición y encima pidiendo que le votemos ese presupuesto. Pero y bueno, lo que te digo, es una irresponsabilidad tremenda porque dentro del mismo gobierno, como bien decía Ignacio, están jugando a hacer oposición dentro del oficialismo. Se quieren quedar con un relato, que ese relato ya no está más, ya no existe más, porque pasó el tiempo, porque la gente ya sabe, la gente está pensando en otra cosa, que ya no se puede vivir todo arriba. Ellos tuvieron una situación extraordinaria cuando les tocó gobernar, en la década anterior cuando gobernaron, que fue los commodities. Y a partir de eso le hicieron creer a todos sus seguidores y a mucha gente que eso era un modelo. Pero lo peor de eso, que los propios dirigentes del kirchnerismo pensaron que eso era un modelo. Hoy, después de los 12 años de ellos, cuando dejaron un país con default, con cepo, con déficit comercial, con una deuda de más de 200.000 millones de dólares, que lo dijo el mismo Kicillof cuando terminó la gestión de ellos, con un déficit fiscal impresionante, es todo ese modelo que tuvieron aún con la soja a más de 600, le terminó mal y tuvieron que mentir en el INDEC para decir que terminó decorosamente. Y hoy están aplicando las mismas recetas, con lo cual nos parece de una irresponsabilidad de un gobierno que atrasa, de funcionarios, como dicen ellos, que no funcionan y que no tienen idea de estar en los cargos que están. Realmente es muy preocupante la situación del gobierno, y más con un presidente débil, que no lo respetan y que su palabra ya no vale nada. Claro, eso es el asunto. ¿Hay una real división entre los legisladores o es cuestión de las cúpulas nada más? No, yo creo que hay fanáticos de los dos lados, pero acá no hay que perder de vista una cuestión, porque hoy por ahí cuando ven que se está hundiendo el barco, para un sector de ellos es fácil decir, bueno, yo no me hago cargo de esto. Ahora Cristina, Máximo y compañía, Massa, se tienen que hacer cargo de que ellos lo pusieron de presidente Alberto Fernández porque con Cristina no alcanzaba, como decían ellos. Entonces, hoy son responsables todos, más allá de que si la pelea es cierta, si quieren jugar a la oposición, realmente no tienen en cuenta, siempre que hablan ellos de los pobres, con la inflación que hay, que es el impuesto más perjudicial para los pobres, hoy están tirando a la pobreza, a la marginalidad, a la clase media, a la pobreza,
realmente es increíble lo que están haciendo. Además, obviamente, del tema educativo, del tema de seguridad, que nadie hace nada en este gobierno. Sebastián, digo, nosotros leemos los diarios, digo, te escuchamos a vos y obviamente lo que estás diciendo es un panorama, digo, por delante muy desgraciado, porque desgraciadamente nos gobierna el oficialismo y tenemos 2 años hasta que podamos cambiar de gobierno y esperemos que cambie el signo del gobierno. Pero ¿tenemos algún motivo para ser optimistas acerca de lo que puede ocurrir de aquí al 2023? Porque, digo, la gente la está pasando realmente muy mal. Mira, yo el optimismo que tengo realmente hoy, porque lo que vos decís, no vemos respuesta, vemos que permanentemente nos están mintiendo, vemos que en materia geopolítica internacional el gobierno es un desastre, se alinea con los países que tienen dictaduras, autocracias, vemos que le quieren abrir la puerta a Rusia una semana antes de la guerra a Sudamérica, en Argentina. Realmente con este gobierno donde no toma dimensión y está disociado totalmente de la realidad y de lo que le pasa a los argentinos, es muy difícil tener una esperanza a muy corto plazo. Yo creo que la esperanza que tenemos realmente es que hay una oposición, como hablábamos al principio, que está unida, que tiene un mismo objetivo, que hoy está defendiendo y es un caballito de batalla que nos pusimos, de que no se aumenten más impuestos, y eso es lo que estamos defendiendo permanentemente. Este es un gobierno que hace de los impuestos su única gestión. Fíjate que desde que ingresaron ellos, aún sin pandemia, aumentaron 16 impuestos, crearon 3 impuestos más, y bueno, y esa es su forma de financiarse. No es bajar el gasto público, ver de dónde se puede recortar. Realmente es increíble. Por eso yo digo, hay una esperanza, tenemos una esperanza a corto plazo, a mediano plazo, que es la elección del 2023, y creo que ahí están puestas todas las fichas. Sebastián, aprovecho porque te metiste justo con un tema que nos es muy caro a nosotros, digo, que andamos luchando. ¿Qué opinas del tema de los impuestos en San Fernando? No, bueno, la verdad que son los impuestos más caros de la Argentina, te diría. Ya con eso, título... me parece que la gente está muy castigada, los comerciantes están muy castigados, se le cobra el ABL, se les cobra por publicidad, se les cobra, todo es cobrar y le hacen la vida más difícil a todos los que quieren progresar en San Fernando, al que vive en San Fernando de toda la vida. Y realmente, bueno, es un poco, ellos son Andreotti kirchnerista, fueron en la boleta, un poco es el modelo de ellos. Hoy el modelo kirchnerista, como decíamos recién, es la suba de impuestos permanente para poder financiarse, para poder cubrir el gasto público. Bueno, en San Fernando pasa lo mismo. En San Fernando ya tenemos 2 o 3 gestiones del actual oficialismo y no paran con los impuestos. Obviamente que algunas cosas se ven, las cosas que se ven están bien, pero hay muchas cosas que no se ven y están mal. Y que creo que con lo que recauda San Fernando no es posible que los trabajadores municipales estén cobrando lo que estén cobrando, que en materia de salud, en materia de violencia de género, en un montón de secretarías que el municipio debería dar respuestas, no las da. Y las podemos ver cuando vamos a Virreyes, donde tampoco la gente tiene respuestas, más allá de que le puedan hacer un asfalto por la avenida Avellaneda o poner un lindo polideportivo, que está muy bien, pero no solo de cemento se vive, y más en un distrito como San Fernando, donde prácticamente lo están haciendo solamente para vivir y están erradicando a todas las empresas que quieren venir a dar trabajo acá al distrito. Sebastián, Alejandro Valente, te quiero preguntar por tu labor al ser representante de San Fernando y también estar en la Comisión de Derechos Humanos. Hoy tu función ahora está en mirar el país de otro modo, ¿no? Empezar a pensar realidades diversas a las que vivimos en San Fernando, si bien es cercana la realidad que vive la gente de Formosa en las penurias, con lo que puede llegar a ser el fondo de San Fernando, pero a vos te ha tocado vivir en carne propia
lo que fue la pandemia Formosa y lo que es un régimen autocrático, ya que hablabas de Putin y de Rusia. ¿Nos querés contar un poquito tu experiencia en ese feudo? Sí, cómo no. Bueno, gracias, un gusto también, Alejandro. Bueno, a mí me tocó ir en la primera, porque después fueron algunos diputados más, pero cuando Formosa era casi impenetrable, en términos de que habían cerrado Mm. todo desde el aeropuerto, desde de las fronteras que no son fronteras, vamos a decirlo bien, son límites entre las provincias, donde, bueno, yo como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos le planteé al Congreso de la Nación, puntualmente al presidente Massa, que hay una facultad en el artículo 10, creo que es, de que se constituya esa Comisión de Derechos Humanos por los acontecimientos que ahí estaban ocurriendo, que se constituya en Formosa. Nunca tuvimos respuesta. Así que la iniciativa que tuvimos fue ir a Formosa. En principio fuimos 3 diputados, fui con la diputada Mónica Frade y con el diputado Waldo Wolf. Fuimos los 3 primeros, donde realmente no sabíamos qué iba a pasar, si nos iban a dejar pasar por el límite. Bueno, fue bastante duro. Y bueno, pudimos entrar. Nosotros somos diputados y tenemos el derecho de recorrer todo el país y todo el territorio nacional, así que no pudieron evitar, por más policía y por más intimidación que nos hayan querido poner alrededor, porque nos seguían los patrulleros. Si bien fuimos con un PCR de acá, nos hicieron hisopar 2 veces allá, siempre para ponernos un freno. Y bueno, y después pudimos constatar de que todo lo que se decía, de que todos los testimonios que daba la gente eran realidad. Era prácticamente un estado policíaco, un régimen carcelario se vivía, donde eran los centros de salud, en teoría, donde lo estaban cuidando, y realmente una vergüenza como los tenían prácticamente a todos encarcelados, separados a las madres de los hijos, no los dejaban ir al baño, tenían que pedir permiso por celular, se llevaban a gente por la noche de su casa, realmente una vergüenza, parece que estamos hablando de 200 años atrás y no, estamos hablando de lo que fue el año pasado la provincia de Formosa, que quiero decir también que todavía se vota con ley de lema, otra vergüenza, ¿no? Sí, cambiando de tema, ¿cómo está la cuestión, la relación entre el campo, la mesa de enlace y el gobierno? Porque la mesa de enlace exige que esto pase por el Congreso. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, yo creo que no se le puede pedir más al CAM. Mira, en el sentido de que hablábamos antes, basta de impuestos y esto de subir las retenciones a los productores, a quienes hoy son los únicos que están pudiendo hacer ingresar dólares al país. Es un castigo, por eso te digo, vuelven a lo mismo que ya vivieron, que ya hicieron con la 125 en el gobierno anterior, y hoy vuelven a castigar a quienes son los principales productores y generadores de divisas para la Argentina. Realmente a mí no me parece bien que le aumenten las retenciones, me parece que, bueno, la oposición, hoy hubo una reunión de los diputados de la oposición con la mesa de enlace para tratar esto y que estamos apoyándolos, acompañándolos, porque nos parece que lo que está haciendo el gobierno tiene cuestiones ideológicas que ya no van más en la Argentina. Acá hay que tratar de que progrese el campo, que progrese la industria, que progrese la ciudad, que progresen todo. Lo único que está haciendo progresar el gobierno nacional actual es el gasto público de sus amigos, y eso es una vergüenza. Ignacio. Sebastián, Diego, última pregunta, porque pobre, te dijimos que te íbamos a entrevistar 25 minutos y nos hemos aprovechado de vos. No tengo apuro, Ignacio, así que tranquilo. La pregunta es, ¿cómo ves el gobierno de San Fernando y la posibilidad de que la oposición pueda dar vuelta y hacerse cargo del gobierno en las próximas elecciones a nivel municipal? Mira, yo creo que si la oposición está unida, hay una posibilidad. Si somos inteligentes, si ponemos gente que está probada que puede perforar territorialmente una cantidad de votos que no se superan desde hace muchos años, creo que hay una posibilidad. Creo que si todos lo entendemos, no somos mezquinos,
hay una gran chance de que se dé el cambio de gobierno de una vez por todas. Y me parece que es necesario. Creo que todos lo tenemos que entender. No va más. Los caprichos partidarios, no van más las cuestiones que tienen que ver de algún dirigente que quiera poner algún candidato. Me parece que acá entre todos tenemos que definir el mejor candidato que esté posicionado para enfrentar al actual oficialismo, que va a ser difícil, pero creo que se puede ganar. El oficialismo actual de San Fernando viene perdiendo votos, perdió más de 15.000 desde la última elección hasta esta, y creo que se abre una gran ventana para que todos unidos, para que la gente que vota juntos, pero que también es del justicialismo y que tiene la expectativa de votar a alguien diferente, creo que estamos en el momento justo, por eso digo que hay que ser inteligente y dejar las mezquindades de lado. Coincido plenamente con vos, Sebastián, y por eso te quería sugerir o invitar a que le digas a la gente, al público de la zona norte, a aquellos que visitan San Fernando y no conocen la realidad cotidiana, o aquellos que nos están escuchando ahora en San Fernando, de qué es lo que tiene para ofrecer Juntos como alternativa al andriotismo, más allá de que, bueno, nosotros la semana pasada hicimos un extenso programa en base a el tema de la presión impositiva, a lo que tiene que ver con la falta de transparencia del municipio, la persecución a uno de los líderes del movimiento Menos Impuesto, que bueno, también conforma parte del staff de este programa. Pero vos, en calidad de dirigente político, te quería consultar eso, o que invites también a la ciudadanía y a nuestros oyentes a que reflexionen sobre este tema, qué cosas le puede ofrecer la oposición a San Fernando para mejorar. Mira, en primer lugar, somos gente de bien. Somos gente que no tenemos ninguna causa penal, somos gente, por lo menos en mi caso, soy de San Fernando de toda la vida, viví siempre en San Fernando y acá voy a seguir. Me parece que ese es un valor fundamental. Le ofrecemos, esto que es una pelea que estamos dando permanentemente, cuando me tocó ser concejal, ahora por supuesto que también tenemos la idea, con un plan de gobierno para San Fernando, de bajar los impuestos, de aliviarle a la gente las tasas, que no paguen tanto, a los comerciantes que puedan desarrollar su actividad tranquilos, sin que nadie los moleste. Me parece que también hay que pensar en que se terminó el amiguismo. Para mí, en mi concepción, se tenía que terminar el amiguismo. No pueden ser siempre los amigos del poder los que manejen la cuestión en San Fernando. Tiene que haber acá cuestiones para todo. Para el que quiere invertir en San Fernando sin pedirle nada, que haya en las secretarías, como decíamos, de salud, de niñez, de violencia de género, que haya gente que esté a la altura de las circunstancias para ocupar ese cargo, que te atienda el intendente, que el intendente, en el caso de que seamos nosotros, por supuesto, vamos a ir barrio por barrio a atender a cada una de las personas. Creo que son cuestiones básicas, y estoy hablando de lo básico. Por supuesto que tenemos un plan de gobierno que es muchísimo más extenso, punto por punto, que tiene que ver con la educación, con la seguridad, con las tasas que ya lo dije, de dejar tranquilo a la gente y hacérselo más fácil. Por eso me parece que tenemos la gran chance, y con gente de San Fernando y con gente capacitada, me parece que a lo que ya se hizo en San Fernando se puede hacer un distrito muchísimo mejor, que no sea solo para dormir, sino que sea para dormir, pero también que produzca trabajo y que genere trabajos, que genere polos donde la gente pueda ir a buscar trabajo. Y acá creo que en definitiva se le está cortando permanentemente eso a la gente. Acá la gente viene a dormir y se va a trabajar a otro lado, y eso me parece muy importante. Sebastián, te agradecemos tu participación enormemente y esperemos que algún día vengas al piso, donde podemos participar y hablar cara a cara. Pero te agradecemos por todos estos minutos que nos has dedicado y toda la labor que estás haciendo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Sí, por supuesto, voy a ir al estudio cuando me inviten,
seguramente voy a poder ir, así que bueno, muy bueno hablar con ustedes, les agradezco, los felicito por el programa que están haciendo y bueno, en breve nos vemos.